Ya estamos de vuelta en Mundo Plus Vanguardia para revisar el mapa del poder. Así se llama el estudio que hizo el Programa para el Desarrollo de Naciones Unidas y que contempla la participación de género en nuestra región. Una investigación que abarca varios años, 25 años de hecho, y que logra determinar que la mujer sigue teniendo poca participación en el mundo político o en puestos de dirigencia en organizaciones estudiantiles incluso. Nos acompaña la representante del PNUD en Chile, Maya Silvetti, investigadora, con quien analizamos estas cifras. Bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Claudia. Soy investigadora, no soy representante. Investigadora, sí. Entonces lo vamos a corregir. Muchas gracias por acompañarnos, Maya. Queremos discutir, finalmente, acá lo tenemos, el nuevo mapa del poder y género en Chile. Y queremos saber cuáles son las cifras que nos trae ahora, tomando en cuenta que la mujer ha tomado cada vez más protagonismo, pero no necesariamente se va a ver reflejado todavía en las cifras, en los cargos gerenciales, ¿cierto? En el Poder Ejecutivo, en el Poder Legislativo, en fin. ¿Cómo vamos? Mira, tenemos avances, esa es una primera buena noticia. Las mujeres en estos 25 años han aumentado la proporción de mujeres en cargos de poder del 10 al 20%. Ahora, es el 20%, continúa siendo muy bajo. Y son 25 años, ¿no? Son 25 años. Entre 1995 y 2018 es el periodo que abarca el estudio. ¿Cuáles son los diferentes grupos que se analizaron? Porque está, por ejemplo, el poder político, están los dirigentes sociales, está el mundo de la cultura, el mundo educativo, en fin, ¿cómo se desglosa? Este estudio analiza la presencia de mujeres en 4 ámbitos del poder diferentes. El poder económico, el poder político, que es efectivamente el poder ejecutivo a nivel central, regional, local, los partidos políticos, el poder judicial, legislativo, el poder simbólico, que es lo que tú estabas planteando, el mundo de la cultura, las universidades, los centros de pensamiento. ¿Cómo se mide el poder de la mujer en el mundo de la cultura, por ejemplo? En el fondo lo que se analiza son los cargos que tienen capacidad de decisión, en el fondo. Por ejemplo, en el mundo de la cultura puede ser en los medios de comunicación, en las instituciones a cargo de la cultura. Pero siempre enfocado, por ejemplo, si hablamos de los medios de comunicación, en que en el cargo de directora ejecutiva esté una mujer en vez de un hombre, por ejemplo. Claro, y en los medios de comunicación que pertenecen al poder simbólico, en el fondo lo que se analiza es quienes tienen capacidad de incidir en el debate público, de transformar visiones de mundo, porque esa es la relevancia del poder simbólico. Y es precisamente importante porque tiene un rol fundamental en cambiar, modificar o reproducir estereotipos de género. ¿Tiene que ver con personas influyentes, por ejemplo? Sabemos que hay periodistas que tienen algún discurso, por ejemplo, muy feminista y que lo divulgan no solamente porque pueden hacer editoriales en sus distintos espacios televisivos, pero también a través de sus redes sociales. Efectivamente, y tiene también que ver con la presencia de mujeres en revistas, en radios, en la televisión. ¿Y en ese sentido ha mejorado, al menos en los medios de comunicación? No, fíjate que los medios de comunicación lamentablemente son uno de los espacios que ha ido a la baja con la presencia de mujeres. ¿Y tienen alguna explicación para eso? No la tenemos. El poder simbólico en particular es uno de los espacios que se ha venido estancando con la presencia, respecto a la presencia de mujeres en cargos de poder, a diferencia del poder político o el poder social, que han tenido grandes avances. Y uno de los sectores dentro del poder simbólico que ha experimentado más retroceso son los medios de comunicación. ¿Qué pasa con los dirigentes? Hemos visto dirigentes estudiantiles muy influyentes que incluso luego terminan siendo parlamentarios. Y en ese caso hemos visto varios ejemplos de mujeres. El poder social y en particular lo que tú mencionas, las organizaciones estudiantiles han tenido un rol muy importante en el aumento que se ha dado en ese ámbito del poder, en la presencia de mujeres en cargos de poder. Y es precisamente por las dirigencias estudiantiles, por el rol que cumplen las mujeres, que es diferente a tiempo atrás, en las presidencias de las organizaciones estudiantiles. Ya, por lo menos en ese lado se ha avanzado. En ese lado se ha avanzado, en el poder político también, y tiene que ver con decisiones en el fondo concretas, como ministerios paritarios, tener ministerios paritarios, la ley de cuotas. En el fondo ahí se ha avanzado más. El nivel educativo mencionábamos a dirigentes, pero también imaginamos que tiene que ver con que la rectoría, por ejemplo, está a cargo de una mujer. Claro, lo que vimos en este estudio, nosotros analizamos, incluimos dentro del estudio a las universidades que tienen 5 años o más de acreditación, y lo que vimos es que las mujeres han aumentado su presencia en la educación, en el fondo, pero no llegan a la rectoría.
se mantienen en las vicerrectorías, en las decanaturas, pero no a las rectorías. Por lo menos en el periodo analizado, en el año 2018 no había ninguna mujer rectora en estas universidades que tienen 5 años o más de acreditación. ¿Y qué hay ahí? ¿Un tema cultural? ¿Que sigue habiendo prejuicio respecto al empoderamiento de las mujeres? Hay muchos factores detrás de la poca presencia de las mujeres en los cargos de poder. Tiene que ver con la cultura, con culturas que son institucionales incluso, y que tiene que ver entonces con prácticas informales desde los horarios de las reuniones, desde sesgos de género, que tiene que ver con lo que estabas planteando tú, pero también tiene que ver con en qué medida las instituciones deciden adoptar mecanismos concretos para promover la presencia de las mujeres. Por ejemplo, cuotas... Que haya paridad en un directorio. Exacto, que haya paridad en un directorio, normativas especiales, porque no basta siempre con la voluntad política, que sin duda es relevante. Es importante también intencionarla. O sea, incluso también que haya tal vez una especie de libertad o acomodamiento de los horarios de las mujeres, tomando en cuenta que en general son las mujeres quienes además se llevan el trabajo de la casa o la crianza de los niños, ¿cierto? O que incluso haya empresas que tengan sala cuna para que las mujeres puedan aportar, por ejemplo, ser parte de la gerencia y poder también, obviamente, hacerse cargo de sus hijos. Y la maternidad, lamentablemente, sigue siendo una piedra de tope. Todo eso es muy relevante, efectivamente, porque además lo que hemos visto, por ejemplo, cuando hemos analizado el Parlamento, investigaciones, la literatura muestra que las mujeres no están siempre dispuestas a generar estrés familiar. Más allá de que logren acomodar las tareas domésticas, las tareas de cuidado, que tiene que ver con la presencia, en el fondo, es un obstáculo. Que se sientan culpables, por ejemplo, por llegar tarde. Efectivamente, que es algo que viven muchas mujeres que están en altos cargos. Claro, y que el hombre proveedor asume que es normal. Sí. Hay un tema que también, donde no se ha mejorado para nada, que tiene que ver con el poder económico. Y justamente estamos hablando de esto, de altos cargos en las empresas, que es algo que sí se podría gestionar mejor, porque en el caso de las parlamentarias, por ejemplo, tú lo mencionabas, hay una carga de trabajo importante, quizás muchas mujeres por eso, por opción propia, no quieren acceder a ese nivel de cargos de importancia, pero en una gerencia de una empresa sí se pueden tener prácticas como, por ejemplo, la paridad. Bueno, algo que también ahora se está discutiendo eventualmente para el Congreso, pero en ese sentido, a nivel empresarial, ¿hay empresas que ya estén desarrollando este tipo de protocolos? Las empresas estatales, las empresas CEP que se llaman, han logrado un incremento sustantivo de las mujeres y tiene que ver efectivamente con una decisión política de tener directorios paritarios. Ahora, tal como tú planteas, Claudia, el ámbito económico es el ámbito que históricamente menos ha permitido la presencia de mujeres, el ingreso de mujeres. Fíjate que entre gerencias y directorios las mujeres no superan más del 10%. Y también ahí es importante, y tiene que ver con los sesgos de género, la diferencia que hay entre tipos de gerencias. Gerencias generales, por ejemplo, 3%. Gerencias financieras, 7%. Pero si avanzamos hacia gerencias en las áreas de la comunicación o la responsabilidad social empresarial, más del 50%. Entonces también tiene que ver con cuáles son los espacios una vez que ingresan a los altos cargos de poder en el ámbito económico, a los que se les permite a las mujeres participar. Y básicamente darles la oportunidad, porque si no pueden entrar tampoco pueden demostrar que efectivamente tienen más competencias que, por ejemplo, el hombre que está sentado al lado en el directorio. Efectivamente. De hecho, el aumento del número de mujeres en puestos de poder en el mundo económico es tan bajo que ni siquiera alcanza una de 10 mujeres. Exacto, ni siquiera una de 10. Casi una de cada 10, ya. Lo cual es una muy mala noticia y habla de un ámbito que tiene que hacer esfuerzos concretos. Es muy difícil, es bien básicamente remar contra la corriente. ¿Cómo proyectan esto? Porque este estudio se ha hecho en los últimos 25 años, ha cambiado mucho el contexto social, el empoderamiento también de la mujer, han surgido muchas organizaciones pro mujer también y que básicamente van relacionadas con el empoderamiento de nuestro género. ¿Cómo podría esto cambiar el paradigma o un estudio en 25 años más? Incluso menos, pongamos 15 años más. Es difícil como hipotetizar lo que puede suceder, pero efectivamente las demandas ciudadanas en pro de la igualdad de género han tenido un rol, nosotros planteamos del PNUD, muy importante en, por ejemplo, los cambios al interior del poder social. Como cada vez más mujeres están como dirigentes de organizaciones estudiantiles. Nosotros consideramos que es probable que esto intensifique en el fondo las presiones
para que los distintos ámbitos del poder diseñen e implementen medidas que promuevan la igualdad de género. O sea, como que la cultura en el fondo y la ciudadanía, las demandas ciudadanas son algo muy importante para promover la igualdad de género. Nosotros consideramos también que es importante que los distintos ámbitos del poder, las distintas instituciones, organizaciones, asuman el compromiso de partida, que hagan diagnósticos. ¿Cómo estamos en el fondo en nuestro sector, en nuestra empresa, con la paridad, con la participación de las mujeres? O sea, una autoevaluación, básicamente. Exacto. Y que sea sostenida en el tiempo, que se le haga seguimiento, que luego se implementen medidas, en el fondo, que promuevan la participación de las mujeres, que son diversas, desde normativas, en el fondo, paritarias, pero también horarios, en el fondo, en los que se desarrollan las reuniones. Claro. Y luego nosotros planteamos del PNUD que en este trabajo no es solo de las mujeres ni de las organizaciones pro igualdad de género, es también de los hombres y de la sociedad en su conjunto. Sí, básicamente el dueño de una empresa, por ejemplo, podría poner dentro de los altos cargos a mujeres. O sea, básicamente la responsabilidad también sobre todo recae de los hombres, porque una mujer no se puede autoascender, digamos. Exacto. Está viendo los sectores del poder económico. Hace sentido, obviamente, que haya poca participación de las mujeres en el ámbito de la construcción, ¿cierto? Sí. Sin embargo, aumenta bastante en el ámbito financiero, que tiene que ver con los bancos, AFP, por ejemplo, y en el sector productivo, las viñas, lo que tiene que ver con química, las mineras, las pesqueras, etcétera. Efectivamente, pero por ejemplo en los directorios de las empresas no hay mucha diferencia por sector, pero efectivamente cada sector tiene una amplia variabilidad. Nosotros planteamos que los distintos ámbitos del poder son bien variados internamente. Hay tipos y tipos de gerencia, obviamente, básicamente se trata de eso. Lo que planteamos. Y que va escalando, porque una mujer efectivamente puede tener un buen cargo, pero lamentablemente queda estancada, que es lo que tú me decías, que básicamente llegan hasta cierto nivel, como lo que pasa en las universidades, que no llegan a las rectorías y que tienen otros cargos un poquito más bajos. Te queremos dar las gracias, Maya, por compartir con nosotros este diagnóstico que no es muy alentador. Esperamos que cambie, eso sí, en el corto plazo. Ojalá. Muchas gracias. Gracias.